nos presentan la siguiente situación. Nos muestran una figura formada por 4 rectángulos, cada uno de ellos limitado en sus vértices con determinados puntos que están nombrados con letras, y nos entregan alguna información que nos podría permitir ir relacionando áreas con lados de rectángulos. Primero, fijémonos qué información nos dan. La distancia HI, que nos dicen que es 3x más 9, que se repite acá y acá. Nos dicen además que la distancia FE es 7x más 14. Distancia FE es todo este lado. Pero además nos entregan algunas áreas, y estas áreas deberían permitirnos obtener cierta información. ¿Ya? Vamos a ir a las áreas también. Y nos dicen que el rectángulo 3 tiene como área, rectángulo 3, 6x cuadrado más 30x más 36. Esa sería su área. Área 3 la vamos a llamar. Nos dicen además el área de toda la superficie es 42x cuadrado, o sea, el área total, es igual a 42x cuadrado más 161x más 154. Y adicionalmente en el rectángulo 1 igual nos entregan el área, que la vamos a llamar área 1. Y nos dicen que eso es igual a 9x cuadrado más 45x más 54. Esa es la información que me están entregando. Y con esa información vamos a hacer algunos desarrollos respecto a las preguntas que nos van planteando. Nos dicen, si conocemos el área de la región 3 y uno de sus lados, ¿cómo podemos determinar el otro? En este caso vamos a hacer lo siguiente. El área total, o en realidad el área 3, el área de la región 3, es igual a la distancia HI por la distancia AHG. Yo conozco la distancia HI y conozco la distancia HG. No olvidemos que acá estamos calculando el área de un rectángulo, y el área del rectángulo es lado por lado. Entonces, pensemos lo siguiente. El área 3 es igual a mi incógnita, en este caso, la distancia HG, y la distancia HI que la conozco va a pasar dividiendo.
y me va a quedar esa expresión. Lo que quiere decir que si yo reemplazo y digo distancia HG es igual al área 3, que me la entregan, (6) x cuadrado más 30x más 36. Y eso aparece dividido por la distancia HI que me la entregan, 3x más 9. Y la pregunta es, ¿cómo puedo desarrollar esto? ¿Ya? Y para desarrollar esto, vamos a pegar una mirada acá a la figura completa. Lo que hago es dividir polinomios. Para esto necesito el método de Ruffini, pero en este caso el denominador tiene que ser solamente la x sumada o restada con un determinado número. Lo que quiere decir que para poder desarrollarla, primero debo hacer una factorización. Como a la x del denominador lo acompaña un 3, voy a factorizar todo por 3. 3 por, para que me dé 6x cuadrado, 2x cuadrado, más 3 por 10x, porque 3 por 10 es 30, por x 30x, más 3 por cuánto me da 36, 3 por 12. Y en el denominador, igual el 3. 3 por cuánto me da 3x por x. 3 por cuánto me da 9, 3. Teniendo esto, puedo simplificar los 3. Y ahora puedo aplicar el método de Ruffini, que nos dice lo siguiente. Tenemos que anotar todos los números del polinomio sin considerar las x. O sea, los números que acompañan a la x elevada a determinada potencia, en este caso al cuadrado, x elevado a 1, y en el caso que aparece el número solo, un x elevado a 0. ¿Quiénes son esos números? El 2, el 10 y el 12. Eso los tomo del polinomio que está en el numerador. Si hubiese faltado algún grado del polinomio, lo tuviese que haber rellenado con 0, pero no es el caso de este problema. En la parte baja escribo el número que está sumado o restado a la x del denominador, pero con signo contrario. Como es x más 3, tengo que escribir un menos 3. Siguiente paso. El primer número de la fila que tengo en la parte superior lo bajo directo. Siempre es el procedimiento así. Y sigo los siguientes pasos. Menos 3 por 2, menos 6. Y realizo la operación algebraica suma o resta según corresponda. Entonces 10 más menos 6 o 10 menos 6, dicho directamente, me da 4. Y vuelvo a multiplicar. Menos 3 por 4, menos 12. Hago la diferencia, 12 menos 12 me da 0. Este número que aparece al final es el resto. Quiere decir que en esta división de los polinomios me dio exacto, no me sobra nada. ¿Y cuál es mi resultado final? Mi resultado final es el 2
acompañado de un grado menos que el mayor grado del polinomio. Entonces, si el grado era cuadrado, este va acompañado solo de la x. Y el 4 es positivo, entonces es más 4 y ahí ya nos lleva x. O sea, el resultado de esta división es 2x más 4. Si nosotros nos vamos a nuestra figura original, vamos a decir lo siguiente, que tengo en este lado 2x más 4. Ya tengo ese lado. También tenía el 3x más 9 y tenía además el 7x más 14. Esa información tengo ahora. Lo que pueden manifestarme a continuación es lo siguiente, o lo que podemos nosotros desarrollar a continuación, de acuerdo a lo que plantea el problema, es lo siguiente. Teniendo la magnitud o el valor del área 1, yo pudiera decir que 9x cuadrado más 45x más 54 es igual a la multiplicación de los lados que forman el rectángulo 1, que sería 3x más 9 por la distancia AH. Despejamos entonces la distancia AH va a ser igual a 9x cuadrado más 45x más 54 dividido 3x más 9. Lo que significa que debo proceder a factorizar. Nos va a quedar la factorización como en el denominador. El número que multiplica la x es el 3, factorizo por 3. 3 por cuánto me da 3x? X. 3 por cuánto me da 9? 3. Y en el numerador, 3 por cuánto me da 9x cuadrado? 3x cuadrado. 3 por cuánto me da 45x? 15x. ¿Y 3 por cuánto me da 54? 18. Vamos a escribirlo de nuevo. Y aplicamos de nuevo el método que utilizamos en el caso anterior. Copiamos los números que acompañan a los valores de x en el polinomio más el último número. O sea, 3, 15 y 18. Y ponemos en la esquina inferior izquierda el número que está sumado a la x pero con signo contrario. Menos 3. Bajamos el primer número y decimos menos 3 por 3, menos 9. 15 por 15 menos 9 me da 6 positivo. Menos 3 por 6, menos 18. Y 18 menos 18, 0.
el resto es 0, esto me dio exacto. Entonces ahora formo el binomio en este caso que se me formó. 3, como era grado 2, era cuadrático, bajo un grado y queda 3x más 6 porque el 6 es positivo. Entonces tengo la distancia AH o la distancia BI, que vendría siendo la misma. 3x más 6. Teniendo estos valores y pudiendo utilizar ahora el resto de valores que me entregan, vamos a proceder a hacer lo siguiente. Vamos a seguir obteniendo algunos de los lados. ¿Qué lado nos falta? Nos falta el lado GF y el lado DE. Pero, para obtener ese dato, me falta alguna información. Lo que voy a desarrollar utilizando la siguiente información. El área total del rectángulo completo nos dicen que es 42x cuadrado más 161x más 154. Y también sabemos que la distancia FE es 7x más 14, que es la misma distancia AC. 7x más 14. Lo que podríamos obtener ahora es la distancia CE o también la distancia AF, que es lo que vamos a proceder a hacer. Entonces, vamos a decir que 7x más 14 por la distancia CE es igual al área total, o sea, 42x cuadrado más 161x más 154. O sea, la distancia CE es igual a 42x cuadrado más 161x más 154 dividido 7x más 14. Entonces ahora debo preguntarme, ¿por qué número debo factorizar? Recordemos que para aplicar Ruffini, el denominador tiene que ser una x acompañada del 1. En este caso está acompañada de un 7, entonces debo factorizar por 7. ¿Qué me queda acá? En el denominador me queda el 7. 7 por cuánto me da 7x por x. Y 7 por cuánto me da 14 por 2. Y me faltaría ahora factorizar la parte superior, que igual tiene que ser por 7, el numerador. 7 por cuánto me da 42x cuadrado, 6x cuadrado. 7 por cuánto me da 161x por 23x. Y 7 por cuánto me da 154, 22. Y ahí tenemos ya hecha la factorización. Podemos eliminar
el número 7, que está multiplicando y dividiendo, que fue la parte que no hice en el caso anterior, que debía eliminar el 3. Y procedemos a aplicar Ruffini. Entonces tenemos el 6, el 23 y el 22. Y el número que está en el denominador x más 2, el más 2 se convierte en menos 2. Bajamos el 6, menos 2 por 6, menos 12. 23 menos 12, 11. Menos 2 por 11, menos 22. Y 22 menos 22, 0, que sería nuestro resto. Como el polinomio del numerador era cuadrado, ahora tiene que ser un grado menos, tiene que ser solo x. Entonces mi resultado es 6x más 11. ¿Ya? Que sería equivalente a toda esta distancia. 6x más 11. ¿Qué significa esto? Que si me voy a mi figura original, tengo que todo es 6x más 11. La figura completa, ¿ya? Entonces, vamos a proceder ahora a calcular los lados que pudieran faltarnos. Fíjense bien, nos falta el lado DE, o sea, la distancia DE, que tendría que ser igual a la distancia CE menos otras dos distancias que tengo, la distancia GH. Recuerden que puedo escribir GH o HG, es lo mismo, y menos la distancia AH o HA. O sea, la distancia CE es 6x más 11, menos la distancia GH, nos vamos a la figura original, distancia GH 2x más 4, menos la distancia AH, que la calculamos hace poquito, y la escribimos en la figura, distancia AH 3x más 6. Eliminamos paréntesis, el paréntesis se elimina sin ninguna modificación. Los otros dos paréntesis, el signo menos que aparece delante del paréntesis, me hace cambiar el signo de todo lo que está al interior de los paréntesis. Entonces, menos 2x menos 4, menos 3x menos 6. ¿Qué quiere decir esto? Que debo juntar términos semejantes. 6x menos 2x menos 3x, me queda x. Y 11 menos 4 menos 6, me queda 1 positivo.
O sea, esa es la distancia DE. X más 1. Y si miramos esta figura, la única distancia que nos falta es la distancia BC o JD. Si se fijan, tenemos la distancia FE y tenemos la distancia AB. Y con esas dos distancias hago la diferencia y puedo obtener BC. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Distancia BC es igual a la distancia AC menos la distancia AB. (7x más 14) menos 3x más 9. Y hacemos la diferencia. 7x más 14, el signo menos del paréntesis me cambia todo lo interior, menos 3x menos 9. O sea, 4x más 5. Nos vamos a la figura y tenemos 4x más 5, 4x más 5. Y ahí hemos obtenido todos los lados de nuestra figura formada por 4 rectángulos. Ahora, cuando nos piden expresar algebraicamente el área del rectángulo R4, decimos y acá vamos a agregar área 4, el área del rectángulo 4, y nos vamos a ver qué lados conforman el rectángulo 4. X más 1 y 7x más 14. Entonces ambas se multiplican, x más 1 y 7x más 14. Por 7x más 14. Y hacemos la multiplicación término a término. X por 7x, 7x cuadrado, x por más 14, más 14x, 1 por 7x, más 7x, más 1 por más 14, más 14. Me queda entonces 7x cuadrado, 14x más 7x, más 21x, más 14. Y ahí tenemos expresada el área de el rectángulo 4. Y ahora me viene a expresar algebraicamente el área y el perímetro del rectángulo ACEF, que es, vamos a ver la figura del rectángulo ACEF, que es el rectángulo que se forma con las 4 áreas. Entonces, si nos vamos a la figura general, uno de los lados es 7x más 14 y el otro lado es 6x más 11.
7x más 14. Por 6x más 11. Esa multiplicación me da el área total. Que si ustedes recuerdan, el área total me la entregaron. Pero vamos a comprobarla. Era 42x cuadrado más 161x más 154. 7x por 6x, 42x cuadrado. 7x por 11, 77x. 14 por 6x, 84x. Y 14 por 11, 154. Me queda finalmente 42x cuadrado, 77x más 84x, 161x más 154. Que es efectivamente el dato que me habían entregado originalmente. Y me preguntan ahora por el perímetro total, y el perímetro es la suma de los cuatro lados, o 2 veces un lado más 2 veces el otro lado, o sea, 2 por 7x más 14 más 2 por 6x más 11. 2 por 7, 14x. 2 por 14, 28. 2 por 6, 12x. 2 por 11, 22. Finalmente sumamos 14 más 12, 26x. Y 28 más 22, 50. Y tenemos el desarrollo de todo lo que nos están solicitando.